Les digo, podemos usar la cinemática inversa a partir de nuestras ecuaciones paramétricas. Y la idea es que, aquí ojo, en lugar de nuestras ecuaciones x deseada, y deseada, sustituirlas en nuestra cinemática inversa y tratar de obtener ecuaciones para esta, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Con nuestra cinemática inversa ya es un bloque, una función que hemos definido. Generamos esta en el dominio de tiempo. Y en cada instante de tiempo, en cada muestreo, lo que hacemos es evaluamos esta para ese instante de tiempo. No la cambiamos en esta ecuación y obtener algo explícito para aquí. ¿Se acuerdan? La cinemática inversa de por sí son luego ecuaciones muy largas, pues al sustituir estas directamente nos queda un chingadero de ecuaciones. Y en realidad esto lo programamos como un módulo de nuestro controlador. Igual esto. ¿Sí? Y la misma parte acá viene para nuestra simulación. ¿Por qué les comento esto? La idea es que con el doctor Martín platicábamos de que vamos a trabajar con un manipulador para que hagan una simulación. Y el manipulador que platicábamos, el doctor Martín y yo, es el de 3 grados de libertad, con grado de cintura, y el brazo de 2 grados de libertad plana montado arriba. Entonces es un robot espacial. Entonces, ¿cuál es la idea? Con el doctor Martín van a ver más adelante la idea de la dinámica del manipulador. Pero para, por ejemplo, probar la idea de si la cinemática inversa y directa son correctas, pues ¿qué es lo que pasa? Podemos dar una trayectoria deseada, por ejemplo, paramétrica. Vemos en nuestra cinemática inversa y obtenemos nuestras variables articulares deseadas. Como con el doctor Martín van a ver apenas esta parte de la dinámica, pues estas señales de aquí deseadas las pueden meter directo en la ecuación de la cinemática directa y entonces podemos ver que nuestra trayectoria del efector final pues tiene que ser la trayectoria deseada, hacer el círculo. Y entonces con eso se puede comprobar si la cinemática inversa y directa que determine pues es correcta o no. ¿Y por qué es mejor hacerlo modular? Por ejemplo, con el doctor Martín van a ver diferentes controladores, por ejemplo un PID, ¿sí? Un par calculado, gravedad, etc. La idea es que cuando hacen la simulación, esto puede ir en un mismo código. ¿Sí? O sea, aquí tienen sus ecuaciones que dan la dinámica. ¿Sí? Luego acá, por ejemplo, para calcularlo antes, acá tienen las ecuaciones de, por ejemplo, el PID. Más adelante por acá tienen la cinemática inversa. ¿Sí? Ya después por acá. Entonces imaginemos que este es todo su código. Entonces en el código que empieza, pues doy la cinemática inversa, calculo el controlador con el error, meto mi dinámica del manipulador y meto lo que salga de aquí en la cinemática directa y ya tengo mi simulación. Si por ejemplo se le dice, ok, y ahora cámbialo, por ejemplo, con un par calculado, el PID, un modo deslizante, pues hay que ir al código y cambiar estas líneas, ¿sí? Definir las nuevas variables, etc. ¿Cuál es la idea en una parte modular? La idea es que al robot manipulador, si este no cambia su estructura, sabemos que va a entrar un cierto vector de cierto tamaño de las acciones de control y va a salir una variable articular. ¿Sale? Entonces, si este bloque yo lo pongo para que entre un vector, su argumento sea mi vector de error y mi vector de salida sean los pares y correspondan, pues yo puedo ahora cambiar este bloque. Esto no lo tengo aquí, sino lo tengo como un subprograma donde lo que entra es el error, lo que sale es el par. Y entonces yo puedo quitar este bloque de PID y sustituyo el bloque de, por ejemplo, modo deslizante. O lo llamo la función y entonces ya no tengo que estar cambiando mi código, sino puedo ir cambiando simplemente bloques. Un poquito parecido a lo que hace Simulink. Por ejemplo, si yo tengo un bloque para definir mi círculo,
tengo otro bloque para una lemniscata. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, pues aquí lo que va a entrar es el tiempo, son ecuaciones paramétricas, y aquí lo que va a salir es el vector de dimensión de trayectoria deseada. Entonces ya no tengo que venir aquí y cambiar mi trayectoria en este programa, sino lo que hago es sustituir el bloque de la definición de trayectoria. Entonces ya lo trabajo como módulos. ¿Vale? Entonces es una manera como que de programar pues más estructurada. Bueno, con esta parte trayectoria deseada, y por eso es que va a ser la simulación. Tenemos 3A, 3B. El último tema que tenía a mí es la parte de jacobianos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, ya vimos las relaciones cinemáticas, representación de posición, ¿sí? Orientación, cinemática directa, a partir de mis variables articulares, obtener las variables cartesianas del efector final, cinemática inversa, a partir de posiciones cartesianas, obtener mis variables articulares deseadas, ¿sí? Y la otra parte que viene es, ok, bueno, ya puedo transformar entre espacio articular y espacio cartesiano a nivel de posición. Pero ¿qué pasaría a nivel de velocidad? ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos mapear entre los dos espacios? Para eso vamos a hacer uso de lo que llamamos los jacobianos, ¿sí? Matrices jacobianas. En realidad vamos a ver que la parte de matriz jacobiana es una representación. En realidad lo que estamos haciendo es una, ¿cómo le podemos llamar? Relación de velocidades que obtenemos por diferentes métodos. Uno de ellos es la derivación, que por eso se le llama jacobiana. De ese, se le llama jacobiano directo, de hecho por derivación. Y el otro es por una propagación de velocidades. Cómo las velocidades de la base van afectando hacia el efector final y viceversa. Y entonces con eso podemos mapear de nuestro espacio articular a cartesiano y viceversa. Y esas funciones, la idea es que las podemos reescribir en una forma matricial. Por eso le llamamos jacobianas. Entonces lo que vamos a ver que caracterizaremos, pues las velocidades de los marcos de referencia, vamos a calcular velocidades rotacionales y lineales y los vamos a reescribir de una manera jacobiana, de una matriz jacobiana, y entonces vamos a relacionar con las singularidades del manipulador. Si recuerdan, la idea es de una singularidad es que pierde grados de libertad, no necesariamente es que ya no sea invertible en nuestra matriz. ¿De acuerdo? El primer examen de mi parte, la idea es que va a incluir representaciones de rotación, las que vimos, matriz de rotación, cuaterniones, ángulos de Euler, ¿sí? Cinemática directa, ¿no? Y en el segundo examen la idea es incluir cinemática inversa y precisamente la parte de velocidad jacobiana. Entonces con esta parte ahorita que vimos ya hasta la generación de trayectoria, ¿sí? Dejando fuera la parte cinemática inversa, sería lo del primer examen. Entonces, por eso es que ya quiero empezar a darles la retroalimentación de las tareas. Que les comentaba que, por cierto, sí me sorprendió que les fue relativamente mal. Inclusive, muchos no me entregaron toda la tarea. Está resuelta. Bueno, aquí está la tabla. Y ahorita vamos a ver las dudas que tengan. Bueno, la primera tarea no hay problema, ya sabían a qué matrices había que llegar. Inclusive algunos llegaron con el método como lo fuimos haciendo en clase, otros llegaron por algún método que ya conocían. No hay problema, la idea era obtener las matrices de rotación. La parte que sí, esta es la que nos gustaría discutir antes de pasar a la representación. Esta. En cada solución indicar explícitamente los marcos de referencia utilizados para el análisis. Porque me pongan la matriz, si me dicen la matriz H entre el 2A y el 1A, etc. Digo, si no están dibujados,
me tocaría a mí entonces empezar a interpretar su matriz que hayan puesto y ver pues entonces dónde está tal marco de referencia, etc. Por eso les mencionaba, de por sí es un poquito difícil ir siguiendo asignaciones libres. ¿Sí? Por eso decía, siempre por favor indiquen los marcos de referencia que utilizan para el análisis. Siempre, siempre, ¿sí? Porque si no, sí es bastante complicado. En esta parte, por ahí, creo que sí hubo alguien que confundió este ángulo de 45 grados, me parece que lo vio en otro eje. Sobre todo en esta tarea, ¿cuáles eran los problemas que se podrían dar? Que donde sí tenemos definido un sentido, hay que ver con respecto al eje que esté haciendo la rotación, si va a ser en positivo o negativo. La otra parte que habría que cuidar era, aquí tanto las condiciones iniciales no, ¿sí? Porque se recuerdan aquí no se usaba, pero sí, por ejemplo, este ángulo de 45 grados tendría que ver con la parte ya estructural entre los eslabones. Bueno, aquí un día se los traté de dibujar. La idea es, por ejemplo, entre el eslabón L2 y L3, la idea es que pueden rotar y estar alineados, etc. Entre el eslabón L4 y L5, la idea es que por default ya existe un ángulo entre ellos, ¿sí? Y entonces el eslabón L5 rota en este eje y L4 rota en este eje, pero ya entre ellos siempre está un ángulo de 45. Era la idea que había que caracterizar. Podían meter tantos marcos de referencia como quisieran, desacoplar los movimientos, que se les hiciera más fácil. Lo que sí había que cuidar es, bueno, si ya ponían, déjenme subir a ver qué problemas hubo por aquí, sobre todo en este. Bueno, ¿qué había que cuidar? Pues que fueran marcos de mano derecha, etc. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros detalles aquí, vamos a poner X0, Z0. Si tengo X para allá, Z hacia arriba, ¿hacia dónde queda mi eje Y? Hacia adentro de la pantalla, ¿sale? Y vamos a ver así, Y0. Ahora, si en mi siguiente grado de libertad, yo por ejemplo, solamente quiero representar este desplazamiento L1 o desde esta distancia de aquí abajo, ¿cómo me conviene que quede el siguiente marco de referencia? Paralelo. Arriba y a la altura, digamos aquí. Y con respecto a los ejes, pues me conviene que sea completamente paralelo. Yo agarro y pongo X0, Y0, Y1. perdón, sí, 1, 1 y 1. ¿Sale? Ahora, si en mi siguiente grado de libertad, que ahora sí voy a capturar que es θ2, quiero poner la rotación del ángulo θ2, ¿cómo me conviene entonces que quede mi eje X2? ¿O sobre quién me convendría que quedara? Sobre X1, pero a lo largo El eslabón L2. del eslabón. ¿A qué me refiero? Si recuerdan, platicamos, bueno, cuando yo empiezo a hacer mi captura de datos, por ejemplo, ¿qué pasaría entre mi marco de referencia 0 y el 1? ¿Sí? No tengo rotación, tengo una traslación ¿de quién? De L1, ¿y sobre qué eje? Z. Sobre Z. ¿Sí? Ahora, entre mi marco 2 y el 1, no tengo traslación. ¿Y sobre quién tengo la rotación? Y. Sobre Y. Menos θ2. El eje sería Y1. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Cuando Y está hacia adentro, pues su sentido de giro positivo, ¿cómo es? Inverso. Ah. ¿Cómo sería ahí? ¿Positivo o negativo? Positivo, positivo. Y está hacia adentro,
esta flecha viene así, sería positivo, ¿sí? Si lo pongo en la otra dirección, sería negativo, etc. Pero aquí la idea es, ahorita olvidémonos de estos marcos de aquí, y yo voy a representar esta parte. ¿Qué me dice? Pues yo tengo mi marco X0, Z0 y Y0. ¿Dónde va a estar mi marco de referencia 1 con respecto a este de aquí? Me dice, tiene la misma orientación, simplemente sobre Z voy a trasladarlo una distancia L1 y entonces ya sé que mi segundo marco de referencia, como no hay cambio de orientación entre ellos, pues yo ya sé que este viene para acá y este viene para acá. Entonces ya interpreté esta parte. ¿Cómo interpreto esta matriz de aquí? Que me dice, ah, pues van a ser coincidentes en el origen, mi segundo marco de referencia. Voy a tener una rotación sobre qué eje? Sobre Y1, ¿sí? De un valor θ2, entonces Y1 lo tengo hacia allá, su sentido de giro positivo va a ser este, ¿sí? Cuando θ2 es igual a 0, ¿qué implica esta matriz? Sería la identidad, entonces aquí yo tendría X2, aquí yo tendría Y2, aquí yo tendría Z2, ¿sí? Y cuando θ2 sea diferente de 0, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que mi eje X2 y mi eje Z2 van a rotar el ángulo θ2, ¿sí? Pero se dan cuenta ya, por ejemplo, reflejé que en la condición inicial igual a 0, mis marcos son coincidentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí es una de las cosas que menciono por lo siguiente. Si por ejemplo acá ponemos X0, ¿sí? Hacia el frente, Z0, entonces Y0 quedaría hacia allá, ¿sí? Si ahora, por ejemplo, aquí pongo y digo, ah, bueno, por las cosas que habíamos visto en clase, yo voy a poner aquí mi eje, inclusive voy a poner traslación y rotación. X1 pegado con mi eje, ¿sí? Entonces, perpendicular a él voy a tener Z1 y Y1 para acá, ¿sale? Si lo quieren ver así o lo desacoplamos la rotación y la traslación. Lo de menos. Vamos a ver entre el marco 1 y el 0 de mi condición en azul. ¿Tengo traslación entre los orígenes? Sí. Sí, sin problema. ¿Cuál es? 0, 0, Z, L1. L1. ¿Y qué pasa con la rotación? Entre el marco en azul y el negro, tengo una rotación que es la que me captura la rotación de θ2 sobre el eje Y1. Pero ¿qué pasa entre ellos? Si por ejemplo yo solamente considero eso. Son ¿Sí? dos rotaciones ahí. Exactamente, pero vamos a ver qué pasa si yo solamente considero, ok, sobre mi eje. ¿Qué eje sería? Z. De hecho, si se dan cuenta, si tengo esta rotación de este marco con respecto a acá, ahí tiene el problema, que tengo una rotación que está implícita, ¿sí? Pero aquí nos faltó considerar θ1. θ1 era este, entre el 0 y el 1. Sí. Sí, porque si no es el ejemplo que nos estaba dando hace rato. Entre este no tenemos la identidad. Aquí teníamos sobre Z0 θ1, ¿sí? Que sería esta rotación de aquí. Entonces vamos a desacoplar. Como acá pongo mi eje X, entonces sí lo voy a poner 2 para que venga a lo largo del eslabón, y este simplemente lo voy a trasladar y acá voy a tener X1, ¿sí? Pero de esta manera para que quede, digamos, bajo la sombra de mi eslabón L2. Entonces entre el marco 1 y el 0 tengo mi rotación de ¿quién? De θ1 sobre Z0, ¿sí? Y después entre el marco 2 y el 1 tengo una rotación. ¿Sobre qué eje sería? Ahora sí sería sobre el eje Y1, θ2. Si yo dibujo esta condición aquí, voy a tener mi X0
X0 para acá, Z0 y el 0, como tendríamos el dibujo ahí. ¿Qué me dice con respecto a mi primer marco? Tienes una rotación de θ1 y una traslación de L1. Entonces aquí tenemos el origen, tenemos una rotación de θ1. Cuando θ1 igual a 0, si traduzco esta información, lo que me va a decir es que mi eje X1 me quedaría para acá. Y1 me quedaría para acá y Z0 me quedaría para acá, perdón, Z1. En la idea de que cuando el ángulo vale 0, los marcos estarían paralelos. Si este eje X1 es el que está bajo la sombra del eslabón L2, quiere decir que mi eslabón L2 ¿sí? quedaría hacia acá. Entonces, en condición inicial, la idea es que el eslabón no estaría apuntando sobre el pizarrón, sino lo tendríamos apuntando hacia adelante. ¿Qué tendría que haber tomado ahí en consideración para que, si en mi condición inicial yo considero que el eslabón apunta sobre o está acostado sobre nuestro pizarrón, por la forma en que yo puse el eje X0, aquí necesitaría ahora un offset ¿de cuánto? 90 grados. θ1, si yo necesito que X1 ¿sí? quede orientado hacia allá, pues entonces va a ser más. Profesor, en el ejemplo que hizo previamente, Sí. partiendo del hecho que X1 y X2 sean colineales, es decir, que el ángulo θ2 valga 0 Ajá. en condiciones iniciales, si yo después digo, ok, ahora mi θ2 va a valer 45 grados, ¿hacia dónde dibujaría ese X2? Si yo digo ahora θ2 es igual a 45 grados, ¿sale? Entonces, mi definición positiva del ángulo, ¿sobre quién estoy definiendo? Yo. ¿Sí? 45 grados, ¿qué es lo que haría mi eslabón? Pero bueno, lo que yo quisiera es ponerlos como en el dibujo. Entonces yo le tendría que decir menos 45 grados. No. Pues vamos. Si tú quieres ponerlo como en el dibujo, pensemos que este es el eje horizontal, y este es con el que estás definiendo el cero. Sí. Este dibujo como está aquí, cuando θ es igual a 0, X1 y X2 están empalmados. ¿Vale? En ese momento, si pensamos que aquí tenemos pi cuartos, ¿sí? Esto es con respecto a qué dirección de definición. Lo Antihorario. vemos así. Ajá. Para θ2, acuérdate que su 0 grados está en esta dirección de X1. Uh-huh. Si yo lo subo para tener la orientación que está en el dibujo, magnitud fue 45 grados. ¿Positivos o negativos de giro? Negativos. Negativos. Entonces, θ2 en esta configuración es menos 45 grados. Vamos a ver, el eslabón negro, bueno, mi capuchón negro es L2, ¿sale? Y mi marcador rojo es su referencia X1. Uh-huh. Y mi marcador azul es el eje sobre el cual está rotando, que va hacia adentro de la pantalla. Entonces, este queda fijo para este análisis. Y este lo que voy a hacer es ponerlo a 45 grados. ¿Cuánto tengo que rotar sobre mi marcador azul para que el marcador rojo alcance al marcador negro? 45 grados. 45 grados. ¿En qué dirección? Antihorario. Negativo. ¿Sí? Salud. Salud. Entonces, en esta configuración, así como está el dibujo, θ2 valdría menos pi cuartos. Porque el eje sobre el que está girando está hacia adentro. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces les mencionaba, ahí, cuando ustedes hacían esta asignación de marcos de referencia, es donde tal vez podría llegar a haber un offset. En la idea de que como aquí, si no son coincidentes, pues quiere decir que cuando yo dibujo, entonces este L2 estaría saliendo de la pantalla. Similar al ejemplo de aquí. Cuando yo defino mi eje de rotación
de este punto, veo que es perpendicular a este de aquí, pero entre ellos hay un ángulo de 45 grados. ¿Cómo se podría haber analizado lo más fácil? Pues yo agarro y digo, bueno, hacia acá como prolongación de mi eje, ¿sí? Agarro y por ejemplo acá voy a tener, no sé, un X. Vamos a poner el X4. Perpendicular a él tenemos Z4 y hacia adentro tenemos Y4. En el que sigue, pues agarro y simplemente lo traslado. X5, Y5 y Z5. Por ejemplo, entre el marco 5 y el 4, lo único que estoy capturando ahorita es la traslación de L4. ¿Sí? Y en el que sigue, ahora sí lo pongo alineado con este eje. X6, Z6 y Y6. ¿Qué es lo que estoy capturando entre el marco 6 y el marco 5? Estos 45 grados que tengo por estructura. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje Y6. Bueno, entre Y5 y Y6. Entonces sobre el eje Y de los 45 grados que estamos definiendo. ¿Y se dan cuenta? La idea es que ¿por qué 45 grados positivo? Bueno, si este viene así y este está por abajo, tiene que girar 45 grados en positivo. Pudo haber quedado desacoplado o pudo haber quedado inclusive en la variable θ4 como una definición. θ4 más 45 grados. Y ya después, ahora sí, ya que tengo este marco de referencia, ¿sí? El 6, que ya tiene los 45 grados, sobre este tengo la definición de mi siguiente rotación de θ5. Pues ahí es donde, bueno, algunos detalles tuvieron. A mí en ese me queda duda en la Sí. θ1. Ajá. Si quieres pasa a dibujarlo y lo analizamos. Ay, no. Borrarle todo, ahí está borrado. Pues, ok. No quisiera borrar todo. No. Porque quiero ocupar este Ese, tiempo. ok. Entonces, allí tenemos Z0 y X0, ¿no? Ajá. Y aquí decimos que hay una rotación en un ángulo de θ1. Bueno, aquí es que a lo mejor lo que a mí no me gusta o lo que no entiendo o no me cuadra es cómo yo puedo presuponer que aquí hay un ángulo recto entre, o sea, como que la X0 está girando justamente ese offset de pi medios. Entonces, o sea, yo me preguntaba si para todos los ejemplos no sería mejor que nosotros de plano pusiéramos la línea donde empieza a marcarse el ángulo y ya poder decir, por ejemplo, porque en este caso θ0 sería igual a θ1 sería igual a 0, ¿no? Porque aquí ya tiene, o sea, el offset de pi medios. Ok. Entonces, ¿qué tendríamos? Sería bueno, a lo mejor, poner la línea y que allí ya se empieza a marcar el θ1. Ok. Sí, así como lo hicimos, bueno, hay otros problemas, ¿no? Donde sí estaba marcado a partir de la línea punteada, que era la definición donde empezaba el ángulo, ¿no? ¿Eso te veo Sí. bien? Para que te des ambigüedad. Sí. Justamente porque creo que en la tarea es uno de los errores que nos marcó. Que, o sea, pusimos simplemente que giraba θ1 sin el offset. Ajá, y usted lo vio como que ahí había 90 grados de giro. Sí. Y nosotros no lo vimos. Sí, ok. Ya entendí la observación. Sí, gracias. Sí, por ejemplo, ahí, tal vez por eso sí lo puse, por ejemplo, en el caso de ustedes, en la idea de que al menos cuando el ángulo valga 0, la idea es que todos los marcos se vuelven coincidentes. Entonces sí, ya entiendo lo que veo. Por ejemplo, si ustedes dicen cuando θ2 vale 0, pues la idea es que son coincidentes y simplemente está apuntando hacia el frente. Si por ejemplo, yo pusiera aquí X0 y es 0 para acá, entonces cuando θ1 vale 0, la idea es que el X que yo tendría para acá, pues que aquí es donde me quedó la duda, bueno, pues pongamos el X2 y aquí pongamos el otro color X1, ¿sí? Aquí lo importante, bueno, sobre el eje de rotación, aquí tendremos Y1, Y2,
Entonces la rotación está definida sobre el eje de θ1 sobre el z0, y cuando θ vale 0, entonces x quede hacia acá. ¿Sí? De acuerdo. A lo mejor ahí entonces en el dibujo, si quieren luego lo vemos. La idea es si por ejemplo x1 yo lo pongo no sobre el eslabón sino hacia adentro, ahí sí que pasaría. Pues ya tendríamos un giro de 180 grados. Si por ejemplo hacemos esto de que x1 en realidad va sobre este eje de rotación, ¿sí? Entonces se dan cuenta, cuando x1 se alinea con x0, el eslabón en realidad ¿cómo quedaría? Hacia acá. O sea, los marcos de referencia son los que se alinean. ¿Y cómo lo tengo referido con respecto al eslabón? Es lo que me va a decir cómo están los eslabones. Si yo, por ejemplo, el eje x1 no lo tengo sobre el eslabón, sino lo tengo sobre el eje de actuación, cuando yo los pongo en 0, que x1 me queda sobre x0, el eslabón en realidad ¿cómo me quedaría? Hacia acá. El eslabón L1, ¿no? El eslabón L1. L2 que yo, sí. Sí, este es L1, L2. Entonces, por ejemplo, ahí normalmente las condiciones son, de hecho creo que se lo puse, que cuando todos son 0, están alineados sobre los ejes X. A ver, si lo puse. Creo que es en la siguiente En la tarea. siguiente. Sí, esa es una Sí. tarea. Ok, si quieren luego lo comentamos y se los vuelvo a revisar en la tarea, para que se quite esa ambigüedad de la definición. Hay otros donde sí se puso, creo que es en la siguiente tarea, de a partir de qué línea punteada se definía el ángulo. Si quieren esa la reviso, para ver qué hay. Bueno, ahí la importancia sí se da cuenta de cuándo sí se requeriría un ángulo inicial, ¿no? Y lo importante es, dependiendo de los marcos que yo tenga, si cuando yo tengo el ángulo igual a 0 van a ser coincidentes los marcos de referencia, o va a haber una rotación entre ellas, y la representación o la implicación que tiene sobre el eslabón. Por ejemplo, por eso Dena Hartenberg siempre dice, vamos a quitar ambigüedades, siempre los ejes X, ¿sobre quién los montamos normalmente? Sobre eslabones. Y los ejes Z, articulaciones. Aunque me impliquen rotaciones extra, pero me ayuda a llevar esa norma, ¿no? En este, ¿cuál fue el detalle que hubo? Bueno, aquí había que meter varios marcos de referencia. Por ejemplo, para ir de x0 a x1, pues sí, la más sencilla era simplemente ver que teníamos primero que nada una rotación sobre el eje X. ¿Se dan cuenta? Si yo roto sobre el eje x0, puedo llevar hacia este ángulo. Pero entonces, ¿qué pasa con la rotación de θ0? Entonces tengo dos rotaciones, entre el marco 1 y el 0, tengo una rotación sobre x1, ¿sí? De menos pi medios, y tendría la rotación de θ0. Entonces, ¿cuál era lo más fácil? Pues meter aquí un marco, que primero me capturara la rotación de θ0, después, para llegar a la rotación que tengo en mi marco x1 y z1, después aquí, entre el marco 2 y el 1, también tengo dos rotaciones, la de la variable articular y la de la rotación por la forma en que tengo los marcos. Entonces, igual, pues meter otro marco de referencia auxiliar. Primero que me lo trasladara y rotara al θ1, y después ahora que me quedara en la orientación del marco 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Este de aquí, igual, por ejemplo, la idea, aquí se los tomé en bien o mal. ¿Se dan cuenta cómo está definido θ1? Pues lo único que tenemos definido es su sentido de giro. ¿A partir de dónde considero que vale 0? Si por ejemplo lo tomo como está el dibujo, entonces esta sería la configuración de θ1 igual a 0, es decir, ya 90 grados entre sí. Normalmente los eslabones, cuando el ángulo vale 0, la idea es que se alineen. Pues aquí por ejemplo se las tomé indistinto, ¿no? Si ponen el eje X para acá, o bien el eje X a lo largo del eslabón. ¿Sí? ¿Qué detalles había? Bueno, la idea de que esta articulación rota sobre el eje que sale de la pantalla, esta rota sobre el eje que va hacia arriba, rota y se traslada. Este de aquí rota sobre el eje que va hacia la puerta, y lo mismo este de aquí rota y se traslada sobre el eje que va hacia la puerta.
Este de aquí, si le puedan, era parecido un poco a lo que vimos en Denner y Hartenberg. Dependiendo cómo pusiéramos los marcos de referencia, este L2 podría quedar positivo o negativo. Si por ejemplo el sentido del eje lo poníamos hacia acá, pues este iba a quedar en positivo. Si el sentido del eje lo poníamos hacia allá y el siguiente marco de referencia lo poníamos en este lado, pues iba a quedar en negativo. Por ahí nada más es lo que les marqué. ¿Qué otra cosa había? Bueno, en las traslaciones, nuevamente, como aquí podían ustedes escoger su sentido de giro, simplemente era decir sobre qué eje iba a girar. Y normalmente pues preferimos los sentidos de giro positivo. Ahí ya tengo una. Sí. Bueno, es que yo supuse que giraba así, pero como me lo marcó, gira así. ¿Cuál de las articulaciones? La última, la de teta 4, yo supuse que giraba así en círculo. Digamos, esta es la prismática sobre D3 y este teta 4 lo que hace es que gira en este plano. Ah, ya, es que ya lo puse como, bueno, no sé, Sí. pensé que giraba, ajá, como así como. Digamos, este haría este movimiento de aquí. Ajá, Tú lo consideraste como que lo hacía Exacto. así, ¿no? Sí. No, de hecho, este, si recuerdan, les expliqué en la clase cómo iban los sentidos de giro. De que este hacía que se levantara de esta manera y lo mismo teta 6 estaba en el mismo Ese sí era. sentido de giro. Ajá. Sí. A ver. Y realmente el otro que sí estuvo un poco más drástico. Ya lo tenía, Perdón. ya lo tenía abierto ahí. Sí. Vamos a ver. En el primer programa, si recuerdan, aquí lo podemos ver muy fácilmente. La idea es nuestras matrices de rotación. Yo lo voy a poner aquí. Sobre X, sobre Y y sobre Z. Mi matriz de rotación sobre X, ¿cómo me queda? 1, 0, 0. Luego, vamos a poner aquí teta. ¿Sí? Para Y, voy a tener aquí el coseno de teta. ¿Sí? 0. Seno de teta. Aquí va a tener el 1. Seno de teta. Coseno de teta. Y para Z, Coseno, coseno. Bueno, sí, teta. Seno de teta. Seno de teta. Coseno de teta. Aquí en parte era pues identificar que es relativamente sencillo. ¿Qué pasaba en los ángulos de Euler? Muchos utilizaban, por eso le pongo normalmente el subíndice para saber qué es la rotación sobre X, rotación sobre Y y rotación sobre Z. es al revés, ¿no? Por eso les menciono, en algunos libros aquí a veces ponen la gamma y acá ponen la alfa, por eso yo le pongo el subíndice. Con eso ya me quito de broncas. ¿Se dan cuenta? Este ya me está diciendo el subíndice sobre quién roto. X, Y y Z. De hecho, por ahí chequen en los ejercicios. Me tuve que fijar en que muchos usaban gamma para la denotación de rol y alfa para la denotación de yo. Entonces traté de ver realmente sobre qué la hacían. ¿Sí? De hecho, ahorita nos fijamos cuáles tenemos En las láminas tiene gamma como rol. ¿sí? Vamos a ver. Gamma como rol. Cuando roto o una rotación pura sobre X, ¿cuál era el valor del ángulo de Euler, de Rohrich y yo que me queda diferente de 0? Si roto sobre X, este es el único que va a valer Algo. y eso vale 0. ¿Cómo me quedaba en realidad? Bueno, algunos no lo redujeron. Por las funciones que teníamos nos quedaba aquí la tan 2, ¿sí? De un seno de teta y un coseno de teta. Entonces, si lo vemos como la tangente a la menos 1 del seno de teta entre coseno de teta, seno entre coseno de la tangente inversa, pues esto es teta. Para calcular, por ejemplo, beta, ahí la idea es que nos quedaba primero una expresión un poquito más grande, nos quedaba menos A31, y luego el segundo argumento de la tangente, de la A tan 2, va a ser una raíz cuadrada de otros dos términos. La idea es que a algunos se les pasó este menos, o sea, el menos con el menos de aquí, nos quedaba un seno de teta, y al final nos quedaba lo mismo, tangente a la menos 1 del seno de teta entre el coseno de teta. Entonces aquí nos quedaba 0, y ahora nos iba a quedar teta, y aquí 0.
con el signo positivo. Y en este de aquí, pues nos quedaba algo diferente de 0. Entonces, si son rotaciones puras, solamente el ángulo de Euler asociado con la rotación que tenemos es el que es diferente de 0. ¿Y qué pasaba con los cuaterniones? ¿Cómo me quedaba aquí el cuaternión? Sí, bueno, hay varias maneras de representar el cuaternión. En la parte real nos quedaba el coseno de teta sobre 2. ¿Sí? Luego teníamos el seno de teta sobre 2 por i. ¿Sí? Donde esta es la parte de vector y esta es la parte escalar. En algunas representaciones, pues esto es el coseno de teta 2, coma, seno de teta 2, 0, 0. ¿Qué pasaba cuando solamente teníamos rotación sobre y? Se desplazó. Este lo voy a poner de hecho x sobre q, x sobre y. Nos quedaba exactamente la misma parte escalar. Pero ahora aquí nos quedaba un 0 y nuestro seno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente tenemos un vector sobre qué eje, sobre el eje y. Aquí tenemos solamente un vector sobre quién, o un componente diferente 0 sobre el eje x, y la magnitud del ángulo que estamos rotando sobre ese eje. Y para z, mismo escalar, pero ahora, ¿qué pasó? Bueno, muchos aquí no me calculaban la parte de cuaternión. Cuando vimos en la clase, yo creo que la tengo abierta, ¿no? Lo voy a abrir aquí. Aquí está. Ahí están los ángulos de Euler. Gamma sobre x, beta. Cuando vimos en la clase, si recuerdan, les comenté, dependiendo de la convención que se use, es la definición del cuaternión. Entonces, en la clase les presenté para la convención ZXZ cuál era una relación para definir los parámetros de Euler, y era muy parecida a esta. Esta sí ya es para la idea de los 4 parámetros de Euler en términos de Rolle, pitch y yaw. ¿Qué es lo que pasa? Si recuerdan, habíamos visto al menos 3 representaciones. O sea, la general es, yo tengo mi matriz de rotación, ¿sí? De aquí yo puedo ir a Euler en la convención que yo quiera. ¿Cuál es la más fácil? Pues X, Y y Z, que es la Rolle, pitch y yaw. De aquí yo también puedo ir a una representación de cuaternión, ¿sí? Y pues obviamente tenemos una que me permite ir entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos sí encontraron fórmulas que de la matriz de rotación nos podía llevar a cuaterniones, ¿sí? Otros encontraron como de los ángulos de Euler en representación Rolle, pitch y yaw podíamos obtener los cuaterniones. La idea es que podemos ir en uno o en otro camino. ¿Cuál es el detalle? Cuando nos vamos a cuaterniones a partir de la matriz de rotación, y ahorita vamos a ver algunas de las fórmulas, esta de aquí, que es precisamente a partir de los ángulos de Euler, obtengo el cuaternión. Entonces, si me dan una matriz de rotación y yo quiero usar estas fórmulas, ¿qué tengo que hacer primero? Pues determinar los ángulos Rolle, pitch y yaw. Ya que tengo los ángulos Rolle, pitch y yaw, los sustituyo aquí y obtengo los 4 coeficientes de mi cuaternión. Una ventaja de estas ecuaciones es que aquí no tenemos indefiniciones, no tenemos ninguna indeterminación. ¿Esta lámina ya la subió? No, porque esta era la parte que tenía que buscar, que les dije. La otra es esta. A partir de mi matriz de rotación,
general, si recuerdan, era la de las entradas A11, A33. Yo tengo esta expresión, Sí, del donde libro. está en función de las entradas de aquí. Nada más que creo que no leyeron la letra chiquita de esta ecuación. Estas ecuaciones, ¿cuándo aplican? ¿Quiénes la usaron? Creo que yo. Ok. La idea es que estas expresiones son útiles cuando la traza de la matriz de rotación es diferente de 0. Si la traza de la matriz es igual a 0, estas ecuaciones no se pueden utilizar. Y la traza, pues si recuerdan, es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces, por ejemplo, creo que la tengo abierta aquí. Se dan cuenta, nuestras dos matrices de rotación, en ambos casos la traza es igual a 0. Entonces estas, en principio, no aplican. Hay otra fórmula, que es esta de aquí, ¿sí? Donde Q1, Q2, Q3 están dados por estos términos, o bien Q0 en X, Q0 en Y o Q0 en Z. Les digo, hay diferentes representaciones. Una por ahí, lo que es importante es ver las condiciones en la que aplican. ¿Cuál es la idea? Que en esto ustedes pueden ir de la matriz de rotación a cuaternión. ¿Sí? Están en términos de las entradas de la matriz. Y esta otra, que es en términos de ángulo Roll-Pichet-Young, sí tiene esta definición y es única y no hay bronca. Por ejemplo, inclusive en el caso de que la traza de la matriz sea diferente de 0, aquí viene un detalle. Por ahí les marqué a algunos de ustedes. Por ejemplo, normalmente, siempre que vemos un radical, ¿cuál es la raíz que tomamos? Positivo. Positiva, ¿sí? Entonces, imaginemos que tomamos la raíz positiva y se dan cuenta todos los demás parámetros dependen precisamente de dividir entre 0. ¿Sale? Y entonces, pues, si por ejemplo yo tomo la raíz positiva aquí, E0 siempre va a ser positivo. Y ya el signo de estos va a depender de los otros dos términos que tengamos en el numerador. Pero ¿qué pasa si yo tomo la raíz negativa? ¿Qué es lo que va a pasar con los otros tres términos? También van a cambiar de signo. Les mencionaba que la idea del cuaternión es que no es una representación única. De entrada, al menos, si recuerdan, ¿qué representa el cuaternión? Un vector sobre el cual yo voy a girar un cierto ángulo. Pues obviamente, si yo cambio E0, ¿qué significa cambiar el signo de E0? Apuntar a otro. Cambiar el ángulo. Entonces, ¿cuál va a ser el otro vector? El que apunta en otra dirección. Entonces, ¿qué pasó? Algunos sí intentaron comprobar este resultado con el comando de MATLAB y les dio un signo negativo entre los parámetros, pero no se preguntaban el por qué. ¿Sí? De todos por ahí se los marqué bien. Entonces, son las diferentes opciones de cómo ir entre ellos a partir de la matriz de rotación, a partir de la de cuaternión. Vamos a ver las soluciones. Permítanme. Se las mando por ahí. Les subo esta presentación. Vamos ahorita a calcularlos aquí. Okay. Entonces ya vimos para este. De hecho, fue el que hicimos en clase. Al menos los primeros incisos. ¿Cuál era la idea aquí? Bueno, en el primero nada más era ver cómo estaba representado. Entonces, ya lo habíamos visto. ¿Qué nos representa este eje? ¿Hacia dónde apunta aquí? Pues si yo tengo aquí mi sistema X0, Y0, Z0, mi eje X1 del sistema rotado, ¿hacia dónde apunta?
En Y negativo. En Y negativo, entonces Y negativo lo tengo hacia acá y acá va a tener X1. Mi segunda columna, ¿qué me representa? Mi vector unitario Y. del eje Y, Y1. ¿Hacia dónde apunta? En Z negativo. En Z negativo. Y aquí por regla de la mano derecha o interpretando la última columna, ¿hacia dónde nos queda Z? En X. Pues en X. Entonces, esa era la primera parte del problema. Ahora, en la segunda era determinar los ángulos de Euler y llevar a cabo la evolución. ¿Cómo nos quedan los ángulos de Euler en este sentido? Para empezar, beta de Y era igual a 0, entonces no tenía problema de indeterminación. ¿Cuánto nos quedaba gamma en X y cuánto nos quedaba alfa en Z? Si mal no recuerdo, en este caso era menos pi medios. Creo que su último vector debería ser Z1. Ah, sí, pero está aquí. Z1. Y aquí menos pi medios, menos pi medios. Entonces la idea en esto no era ver cómo quedaban al final, sino cómo con rotaciones definidas por ángulos de Euler podíamos llegar de nuestro marco inicial a cómo está nuestro marco final. Entonces, ¿qué pasaba? Pues si tenemos nuestro marco inicial X0, Y0 y Z0, la idea era llegar con rotaciones. Mi primera rotación, ¿quién es? Gamma de X igual a menos pi medios. ¿Sobre qué eje voy a rotar? X. Sobre X0. Entonces, si roto sobre X, mi eje X1, que es el del marco que se va moviendo, pues va a quedar en la misma orientación. Voy a rotar menos pi medios, entonces veo su sentido de giro positivo, entonces menos pi medios quiere decir que va hacia abajo, entonces hacia acá me va a quedar ¿quién? Y1. Y1 y Z1. ¿Sale? Esa era la idea de ir viendo la evolución, de cómo va cambiando cada uno de los ángulos. ¿Se recuerdan los ángulos de Euler? Lo que me decía es, primero rotas en X, luego en Y y luego en Z. Al final de cuentas, las matrices entre los dos sistemas, pues ya me dice cómo fue la rotación. Entonces, ahora después seguía una sobre Y igual a 0, entonces, pues me quedan exactamente igual. Y finalmente, los pi medios. ¿Sobre qué eje? Sobre Z0. Entonces, si este es mi eje Z0, veo cuál es el eje que está paralelo a él, y ese es el que se va a mantener. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Y3 hacia abajo. Ahora, estos dos se van a mover, Z2 y X2. Z0 voy a girar menos pi medios. Su sentido de giro positivo, ¿cómo es? Así. Sí. Entonces, menos pi medios se va a venir hacia acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Z3 para acá y X3 para acá. ¿Se dan cuenta? Me queda con la orientación del marco que se va moviendo. Esa era la idea de ir viendo la evolución. ¿Sí? ¿Cómo queda el marco final con respecto al inicial? Pues ya lo tenemos en el primer inciso. Ahora la idea no era nada más pues dibujar este acá también, ¿no? Sino precisamente que sí correspondiera con las evoluciones. Para la parte de cuaternión, pues dependiendo precisamente de la definición que usara, ¿sí? Si ya teníamos los ángulos Roll-Pitch y yo creo que se podían utilizar la definición que ya les voy a pasar. La idea aquí es que el cuaternión, a ver, un medio, este era 1 o también nos podía quedar menos un medio, medio, menos un medio y un medio. Cualquiera de los dos cuaterniones me definen esa rotación. Simplemente lo que cambian, se dan cuenta, es más y menos. ¿Qué pasaba con el segundo problema? Bueno, en este es donde sí había una Indeterminado. determinación. Entonces, si la habíamos visto en clase, o se pueden ir por la convención. La idea es, si el ángulo pitch es de 90 grados, más o menos 90 grados, positivo o negativo, la idea es, o rho lo pueden hacer 0, y entonces calculan
yo, que va a ser diferente de 0, o hacen yo igual a 0, y entonces rol va a ser diferente de 0. ¿Sí? Es esta cosa. Entonces, como aquí beta de y es igual a pi medios, entonces sí vamos a tener la opción 1 o bien la opción 2. En la opción 1, o sea que este es 0, este es diferente de 0, entonces acá nos va a quedar alfa de z. Entonces había que calcular el que iba a ser diferente de 0. Entonces en la opción cuando hacíamos que el ángulo en x fuera igual a 0, nos quedaba que este iba a ser igual a menos pi medios, y en este caso este iba a ser igual a pi medios. ¿Sí? El valor es negativo. Y el cuaternio nos iba a quedar un medio, un medio, un medio, menos un medio. Entonces, pues era encontrar una y hacer obviamente la evolución. Son las 11. ¿Ya está, doctor Gerardo? Oye, llegó temprano. Error. Entonces, igual era empezar con nuestro marco de referencia x0, y0, z0. Entonces, por ejemplo, con esta opción no hay rotación sobre x, entonces este nos queda igual, x1, y1, z1. Después rotamos sobre beta Pi medios. y medios. Entonces, este beta es sobre el eje y. Entonces, ¿qué eje es el coincidente? Nos va a quedar igual el mismo eje y. Pi medios, ¿qué es lo que va a pasar? Z abajo. Z2, X2. Y después, si estamos en esta opción, menos pi medios. Entonces, sobre Z, ¿qué eje es el que va a permanecer? X3. ¿Sí? Y vamos a rotar menos pi medios. Entonces, sobre Z. Su sentido de giro positivo es así. Menos pi medios, ¿qué va a pasar entonces con este eje? Se viene para acá. Y E3. Entonces, vamos a sacar aquí nuestra matriz. X, ¿sobre quién está basado? Nuestro sistema es allá. Tiene componentes sobre el eje Z. ¿Y de qué valor? Menos 1. Nuestro eje Y, ¿sobre qué eje coincide? X. Y nuestro eje Z, ¿sobre qué eje nos queda? ¿Sí? Sobre el eje Y. Ya. Se acaba. Y es la matriz que tenemos ahí. Sí, la del segundo problema. Igual, si hacemos a otra secuencia, vamos a ver que quedamos con la misma orientación. Entre el marco final y el. Este de aquí, realmente dependiendo de cómo definían los marcos de referencia, la idea era pues que cuando θ2 es igual a 0, nuestros eslabones son coincidentes, está acostadito, θ3 igual a 0 son coincidentes, θ4 hay que cuidarlo. Aquí, ellos sí lo hicieron, se fueron en la idea de, para el primer problema, y eso es algo interesante que varios lo hicieron, pero bueno, vamos a dejar aquí porque ya está el doctor Gerardo. La próxima vez vemos esto. ¿Qué era lo interesante? Si por ejemplo todos los ángulos valen pi medios, ¿qué pasaría con el eslabón L1? Si aquí sí tenemos esta línea dibujada, esta es mi referencial de 0, Se pone va a vertical. quedar completamente perpendicular. ¿Qué pasaría con L2 entonces? Va a quedar seca. ¿Sí? Y este simplemente es prismático. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra coordenada que tengamos en este eje, solamente vamos a tener la altura del eslabón L1. Y en este eje, ¿quién voy a tener? L2 más el valor de la articulación prismática de 1.
Entonces podíamos dibujar nuestro sistemita. Ahora la idea era obtener una matriz de transformación homogénea y sustituir los valores para cada uno de los otros incisos, no recalcular para cada uno de los incisos. Bueno, esto lo vemos en la próxima clase. Ya le echamos al doctor Gerardo. Gracias. Y nada, de todos, si tienen dudas sobre alguno de los problemas de la calificación, pueden pasar a mi oficina. Platicamos. Si hay alguna corrección. Gracias.